Y en este paréntesis, aunque vamos a hablar acerca de las relaciones unos con otros, vamos a hablar de algo que en Colosenses no se menciona de manera explícita, pero al hablar de relaciones no podemos obviar este tema. Las relaciones han sido lo que nos han guiado en estos últimos tiempos en el texto bíblico. La relación de una esposa con su esposo, sometiéndose amorosamente, confiadamente al liderazgo de su esposo. Las relaciones nos han guiado de que el esposo debe amar a su esposa y no solamente amarla, sino demostrarlo con sacrificio, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Vemos cómo los hijos debían gobernar su carne para obedecer a sus padres en todo. Y los padres debían también gobernar su carne para no exasperar a sus hijos, para que no se desalienten. Son relaciones humanas. Y hay algo que gobierna las relaciones saludables que queremos ver en esta mañana. Vemos, por ejemplo, en Hechos, vayan ahí conmigo, Hechos capítulo 1. La familia no solamente es la familia de Dios, la iglesia no solamente es la familia de Dios, sino que está conformada por familias. Y esta característica de la iglesia en Hechos es porque las familias han tenido esta virtud. Las familias han abrazado esta norma para sus relaciones. Dice en Hechos capítulo 1, verso 14. Observen cómo estaba esta iglesia. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Eran de un mismo espíritu. Estaban unidos como iglesia, como familia de Dios. Estaban unidos en un mismo lugar. En Hechos capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ayer vimos en la reunión de hombres la importancia de congregarnos también, como parte de nuestra adoración espiritual al Señor. Entonces estaban unidos en espíritu, estaban juntos en un mismo lugar y eran de un corazón y un alma. En Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta es una iglesia unida, no una iglesia dividida. Y esta iglesia unida tenía muchos problemas, pero muchos problemas. Por ejemplo, el que estaba liderando la iglesia había negado a Cristo 3 veces. ¿Creen que no es un problema? Miren su pasado. Era una iglesia con problemas. Uno de los líderes había dudado de la resurrección, un tal llamado Tomás. Era una iglesia que podríamos criticarla sin mucho esfuerzo. Las mujeres, ¿se acuerdan que habían ido a la tumba para hacer el trabajo del sepulturero? Y dice muy de mañana, ellas no podían hacer eso, estaban violando la ley. Pero había algo que los capacitó para hacer esta iglesia unida. A pesar de esos problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que tenían por delante, algo los unió. Vayan a Hechos capítulo 17. Pablo llegando a Tesalónica, obviamente son confrontados, y en el verso
6, verso 5. Entonces los judíos Hechos 17:5, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Esta iglesia unida, esta iglesia que se reunía junta, esta iglesia que era una iglesia poderosa, que trastornaba el mundo entero, obviamente tenía que ser una iglesia perdonadora. No podían estar siendo liderados por un hombre con ese pasado, negar al Señor 3 veces. No podían tener entre sus filas a uno que había tenido dudas. Mujeres que se podría hablar mal de ellas por lo que hacían. ¿Cómo puede ser eso? Era una iglesia perdonadora. Y quiero ver con vos, no solamente el perdón para nuestra iglesia, sino principalmente el perdón para nuestra familia. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos, obvio que sí. Los maridos deben sacrificarse por sus esposas, obvio que sí. Los hijos obedecer en todo a sus padres. Los padres no exasperarlos con una doble moral o una doble conducta a sus hijos. Y en el momento en que algo de eso falla, el perdón debe venir a rescatarnos. Leemos en las Escrituras 3 lugares donde vamos a hablar acerca del perdón. El primero está en Mateo capítulo 18. El valor del perdón. Mateo capítulo 18. Para perdonar a un hermano. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Verso 15 en adelante. ¿Lo conocen al plan? Es bien sencillo. Es bien directo. ¿Lo conocen? ¿No hace falta que lo leamos? ¿Cuál es el primer paso que debo dar cuando un hermano peca contra mí? Ir, no esperar que venga, y repréndelo estando tú y él solos. Y se acuerdan que habíamos estudiado este capítulo. Tuvimos 9 meses casi predicando en Hechos capítulo 10, en Mateo capítulo 18. Esas soluciones reales. Y la actitud que debía ser nuestra para ir y confrontar al hermano, la vemos en los versículos anteriores. Debemos cuidarlos, no debemos ser ocasiones de caer para ellos. Debemos, como esa parábola de la oveja perdida, ir a buscarlos con ternura, con preocupación, buscando la reconciliación. Ir y reprenderle estando tú y él solos. Mi hermano pecó. Yo voy y voy a decírselo a él y a nadie más. Mi hermano hizo lo malo. Como por ejemplo los de la proyección. Y yo voy y hablo con ellos. No se lo digo a otros, hablo con ellos. Estando tú y él solos. Y debemos ir de manera inmediata y rogando al Señor por la reconciliación. No voy a vos porque quiero ganarte, no voy a vos porque quiero humillarte, pero ahí dice repréndelos. No. La idea es venir juntos y hacerle entender a la otra persona, hacerle entrar la idea a la otra persona. Esto me ofendió, esto me dolió, esto me lastimó. Dice, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, verso 15. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Estábamos separados, estábamos enemistados. Si te oyere, si prestara atención, si lo que dijiste realmente tuvo sentido para él,
No pude entender que te había ofendido. ¿Me perdonás? Has ganado a tu hermano. Y ahí se terminó. Ahora, tal vez el hermano no lo entendió, tal vez el hermano no le prestó la suficiente atención, tal vez el hermano no puede entender por qué esto que hago te está ofendiendo y sigue haciéndolo. Entonces, verso 16, mas si no te oyere, si no entendiere, si no prestare atención, si eso no sería lo suficientemente importante como para cambiar, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No me quiere oír, no entiende lo que le estoy diciendo, tomo 1 o 2 testigos, el testigo solamente atestigua. Entonces escuchan lo que está sucediendo, rogando los testigos que haya reconciliación, rogando el que va a hablar que haya reconciliación y esperando quien es confrontado que haya reconciliación. Ahora, en el verso que sigue, en el verso 17, le da una ocasión a los testigos de intervenir. Dice, si no oyere a ellos, es decir, el hermano está hablando con el otro hermano, yo estoy como testigo rogando por la reconciliación y el hermano le está diciendo, esto que hiciste me ha ofendido, y la otra persona dice, pero no entiendo por qué te ofendió. Pero me dolió, me ofendió, me hizo daño. Y no entiendo por qué te hizo daño. Si no hice nada malo, dice del otro lado. Entonces el testigo puede intervenir y aclarar la situación. No para decir, él tiene razón y vos estás equivocado. O no para decirle, bueno, no es para tanto, tampoco, tan sensible. No toma partido, es un testigo. Y lo que hace es, lo que yo entiendo, esto es lo que dice el testigo, es que él está diciendo esto, esto y esto. Y vos estás entendiendo esto, esto y esto. Y aclara la situación. ¿Me explico? Si no los oyere a ellos, cuando quieren aclarar la situación, dilo a la iglesia. Buscando la reconciliación. Y si no oyere a la iglesia, el hermano dice, pero no entiendo por qué. Y toda la iglesia unida, diciéndole, eso no está bien. Eso no hace bien, ni a vos ni a la iglesia. Pero no entiendo por qué. Tenle por gentil, por un publicano. En ese momento la iglesia deja de estar hablando con la persona y comienza a hablar con Dios. Señor, tengo temor de que este hermano realmente no sea mi hermano. Tal vez ha venido a la iglesia y ha estado y ha participado, pero no hay vida espiritual. Porque si un hermano con amor, buscando la reconciliación, le ha dicho, esto me ha dañado y no le ha importado. Y si otros hermanos han dicho, hermano, lo que han dicho es esto, esto y esto, y no le ha importado. Y viene la iglesia entera y le dice, hermano o hermana, esto está mal y te va a hacer daño. Y a la persona no le importa. Esa arrogancia, esa soberbia, no es de un corazón transformado. Y la iglesia no se enoja. No hay lugar en una iglesia de corazones transformados por el Señor Jesucristo para decir, mirá, el que creíamos que era creyente. No hay lugar para eso, sino que la iglesia dobla sus rodillas y comienza a rogar por la salvación de ese hermano. Comienza a rogar, ya no por la santificación, sino por su salvación. Que haya vida espiritual en su vida. Pero siempre es con el propósito de ganar a nuestro hermano. Entonces perdonar restaura a un hermano. Ese hermano puede ser alguien de la congregación. Ese hermano o esa hermana puede ser tu cónyuge. Puede ser tu hijo. Puede ser tu papá. Que vayas a él con amor y buscando la reconciliación. Y puedas decirle, papá, esto que dijiste, esto que hiciste,
esto que estás mirando a mí me ofendió. Que puedas decirle, mi amor, te va a sonar raro, pero ¿te acordás cuando dijiste esto? ¿Sí? Eso me dolió. Eso me ofendió. El perdón es la clave para la restauración de las relaciones. Ahora, no solamente el perdón es bueno para las relaciones entre los hermanos de la iglesia y entre la familia, sino que el perdón también es necesario para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Vayan conmigo a Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Jesucristo había maldecido a una higuera. Esa higuera se había secado por completo. Y los discípulos se asombraban. En el verso 21 decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y el Señor les dijo, tened, verso 22, fe en Dios. Tened fe en Dios. 23, verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Se nos manda a perdonar. Pero hay una condición. La condición es si tenemos que perdonar solamente si tenemos algo contra alguno. Es una condición incondicional. Algo puede ser cualquier cosa. Y alguno puede ser cualquier persona. Cuando estéis orando con fe por algo, por la salvación de alguien, por la santidad de alguien, por el rescate de Dios, perdonad si tenéis algo, cualquier cosa, contra alguno, cualquier persona. Y da el para qué, verso 25, mitad del versículo. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, cuando estemos orando, perdonad. Hay algo que me está molestando. Hay algo que no me está sintiendo incómodo con tal o cual hermano. Perdonad. Si no, las oraciones van a tener estorbo. Y si no, tus relaciones van a tener estorbo. ¿Vieron donde dice, para que también, verso 25, vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas? Verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. No está diciendo que si no perdonamos, entonces Dios no nos da el perdón para salvación y dejamos de ser sus hijos. Eso sería un mal uso de las verdades espirituales. Está hablándole a sus discípulos. Está hablando a personas que están siendo influenciadas directamente por Jesucristo. Personas transformadas por la verdad de Dios. Le está hablando a hijos espirituales de Dios. Y Dios no es un padre irresponsable que hoy tiene hijos y mañana los abandona. Una vez hijo, hijo para siempre. Pero dice que si no perdono, Dios no me va a perdonar. Hay dos tipos de perdones que recibimos de Dios. El primero es el perdón para redención. El perdón para salvación. Cuando te has arrepentido de tus pecados, los has confesado al Señor, te has dado vuelta de tus pecados, abandonándolos y comenzando a caminar hacia Jesucristo. Cuando confesamos con nuestra boca
que Jesús es nuestro Señor, nuestro único Señor, nuestro único gobernante. Y creemos con todo nuestro ser, con todo el corazón, que Él ha resucitado de entre los muertos y vendrá por su iglesia. Entonces seremos salvos. Y ese es el perdón para redención. Pero hay un segundo perdón. Y no hace falta ser un experto en teología para entenderlo. De los que estamos acá, simplemente sonreíme si es así. ¿Cuántos somos salvos? Hemos recibido ese perdón de Dios por nuestra salvación. ¿Cuántos hemos recibido el perdón de Dios? La mayoría sonriendo. Y gracias a Dios por eso, es motivo de nuestro gozo, es motivo de alegría. Ahora, de los que han sonreído, ¿cuántos tuvieron que volver a pedirle perdón al Señor después de ese momento primero? Todos. ¿Y qué pasa? ¿Que me perdonó la primera vez y me tiene que seguir perdonando porque si no me voy al infierno? No. Recuerden, una vez hijo, hijo para siempre. Pero sucede algo que el pecado hace en mi vida, que es que me separa de Dios. Yo soy el hijo mayor de mi papá. Podría decirse que soy su orgullo. Porque él predicaba desde joven, a mí me ha gustado también predicar desde joven, y tenemos esa relación linda, diferente. Podemos sentarnos y tomar mate y hablar del Señor o lo que fuere, o del ministerio, o de las iglesias, y es lindo eso. Me gusta cuando voy a algún lugar y mi papá dice, desde chiquito, Él es mi hijo. Me encanta eso. Pero no siempre mi relación con mi papá es de esa manera. Recuerdo varias veces que mi mamá me dijo, vas a ver cuando llegue tu padre. ¿Te lo han dicho a vos alguna vez? ¿En ese momento dejabas de ser hijo de tu papá o de tu mamá? No. Es más, en ese momento era más hijo que nunca. Y llegaba mi papá de trabajar y yo estaba al borde de la mesa en silencio absoluto. Y mi mamá pasaba con el plato y me miraba como diciendo, ya viene. Ahora, nunca se me pasó por la mente de que mi papá se iba a enojar conmigo porque no había juntado la arena o porque no había hecho algo que me habían pedido y me dijera, desde este momento dejás de ser mi hijo. No, eso pasa en las novelas. Mi papá me castigaba. Dios, como nuestro Padre, en el momento que pecamos, nosotros queremos alejarnos de Él. Queremos alejarnos de la palabra de Dios, queremos alejarnos de las buenas influencias cristianas, porque sabemos que llega un momento de que Él va a castigarnos. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces sabemos de que en ese momento somos más hijos que nunca y necesitamos su perdón. Y ese es el perdón que está hablando aquí en Marcos capítulo 11. El perdón familiar, el perdón de la relación con el Señor. Una vez que vamos a Él y pedimos perdón, Él nos perdona. Y la relación vuelve a estar bien con Él. Pero nunca dejamos de ser sus hijos. Nunca abandonamos la familia de Dios. Ahora, si yo voy a mi papá terrenal, y le digo, papá, mirá, yo hice esto, ¿me perdonás? Él podría decirme, yo te perdono, pero ¿por qué seguís peleando con tu hermano? Y podría obligarme a ir con mi hermano y abrazarlo, aunque yo no quisiera, darle un beso aunque yo no quisiera, y entender que tiene que estar todo bien, aunque yo no quisiera, porque Él es mi papá. Y como es papá mío, es papá de mi hermano. Ahora, Dios es nuestro Padre Celestial, el Padre eterno y perfecto. Y cuando venimos a Él, según lo que entendemos en este texto, pidiéndole perdón porque hemos pecado y nos sentimos mal, Él podría decirnos, y Él nos está diciendo en las Escrituras, yo te perdono, pero ¿por qué estás así con tu hermano?
No lo estoy inventando. Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno entre los discípulos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dicho en criollo, Dios puede decirte y Dios te dice, tu relación conmigo no va a estar bien mientras tu relación con tus hermanos siga mal. No funciona así. Dios es Padre tuyo, al igual que tu hermano. Sea que ese hermano sea tu hijo, sea que ese hermano en la fe sea tu padre, sea que ese hermano en la fe sea tu esposa o tu esposo. Dios es Padre de ellos también. Y Dios quiere ver a su familia unida. El perdón hace que nuestras oraciones no sean estorbadas. No podemos orar con poder, no podemos orar de manera eficaz hasta que no perdonamos. Verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. John Rice, un autor, hablando de la oración, escribió en un libro, dice, es obvio que todo cristiano que trata de orar con un corazón no perdonador se encuentra con un gran muro de pecados apilados entre él y Dios, que no pueden ser eliminados y retirados del camino hasta que Él no perdona lo que han hecho en contra suya. El pecado se interpone entre nuestra relación con Dios. Lo hizo desde el principio. El pecado se interpone para tu salvación. Y confiar en Él como nuestro Señor y Salvador. Y confiar solamente en Él como el único rescate para nuestra vida. Arrepintiéndonos de esos pecados es el único acceso a Dios para redención. Y una vez siendo hijos, el confiar en Él y sacar los pecados del medio, incluso el no perdonar, es la única manera de tener una relación saludable con Dios. Perdonar hace que el hermano sea restaurado. Perdonar hace que las oraciones sean contestadas. Y perdonar hace que el Espíritu Santo no se entristezca. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Sigue resonando en mi mente cuando dice, estos que trastornan el mundo entero han venido hasta acá. Personas que han cambiado el mapa espiritual del mundo y lo han hecho siendo imperfectos, con pasados oscuros, con momentos difíciles o cuestionables en su vida. ¿Cómo esta iglesia tenía un poder tan grande? ¿Cómo esta iglesia tenía una influencia tan grande? Los miembros de esa iglesia eran débiles. Los miembros de esa iglesia eran imperfectos. Pero el Espíritu Santo era la fuente de su poder. El Espíritu Santo era lo que los estaba impulsando y utilizando. Y Él lo hace a través de ellos o a pesar de ellos. El Espíritu Santo de Dios obrando en la iglesia. Ellos estaban controlados. Eso es lo que significa estar llenos del Espíritu Santo. Estar controlados. Nuestras decisiones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, está controlada por el Señor a través del Espíritu Santo. Y cuando no perdonamos, lo entristecemos. Cuando no perdonamos, el poder que podríamos tener como iglesia se oscurece. Efesios capítulo 4, verso 30, verso 29, para tener un contexto más amplio. Ninguna palabra corrompida, Efesios capítulo 4, versos 29 en adelante. Ninguna palabra corrompida
salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen, a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, decir mal, hablar mal, y toda malicia. Tiene que ver con el pensar y planear el mal. Verso 32. Antes, sed benignos. ¿Saben qué quiere decir esta palabra benignos? Ser amables, ser buenos, ser cordiales. Son cosas que se desprenden de la benignidad. Pero principalmente o esencialmente, ser benigno es tener la disposición de pensar bien del otro. Cuando yo soy benigno, yo pienso bien del otro, de los demás. Yo pienso bien. Viene alguien y por ahí no me saluda. O por ahí no me contesta el mensaje y tiene esa doble tilde azul. O por ahí dijo que iba a venir y no vino. O por ahí dijo algo y después cambió. Una persona maligna estaría pensando, ¿a vos te parece? Siempre igual. Sí, ya me lo veía venir, sí. Tiene algo contra mí. Es obvio, tiene algo contra mí. Mirá. No me contestó el mensaje, tiene algo contra mí. No me mira, tiene algo contra mí. Una persona maligna, con malos pensamientos. Una persona benigna diría, ¿qué le está pasando? Hay algo que no está bien. Dijo que iba a venir y no vino. ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará bien? Tal vez algo le impidió de venir. ¿Qué le estará pasando? Hoy vino y no me miró, no me está mirando. Tal vez hice algo mal, tal vez le ofendí. Una persona benigna. ¿Qué estará pasando? Una persona benigna estaría pensando cuando alguien viene y me confronta con mi pecado. ¿Realmente yo hice esto? Él no quiere imponerse, ella no quiere saber que tiene la razón y me va a ganar. Porque me ama y yo sé que me ama y yo no puedo creer que haya hecho esto yo. Sed benignos, de pensar bien del otro. Mi hermano y mi hermana me aman. Si mi hermano y mi hermana no me aman, están pecando. Están deformando la imagen de los discípulos de Jesucristo ante el mundo. Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si mi hermano no me ama, tiene un problema más grande que el que está teniendo conmigo. Tiene un problema con el Señor. Y si mi hermano no me ama, yo tengo que amarlo más. Porque obviamente está sufriendo. Su relación con el Señor está sufriendo. Su relación con su familia está sufriendo. Su relación con la iglesia está sufriendo. Antes sed benignos unos con otros. Y cuando somos benignos, cuando podemos pensar bien de mi hermano, cuando puedo buscar el bien de mi hermano, lo que sigue se hace más fácil. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón protege, cura las relaciones. El perdón
le da poder a la iglesia para poder orar y orar con fe. Una oración que no es estorbada. Y es a través del perdón que no entristecemos al Espíritu Santo. Con tantos beneficios, ¿por qué no perdonar? Con tantas bendiciones, ¿por qué estar luchando unos con otros? Con tanto bien que hace el perdonar a mis relaciones, con tanto bien que le hace a mis oraciones, con tanto bien que le hace al Espíritu Santo que vive y mora en mí, ¿por qué no perdonar? Los versos anteriores me muestran qué es lo que no me permite perdonar a mi hermano. Verso 22. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, acostumbrado a los deseos engañosos. Verso 25 muestra cómo ese viejo hombre es, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es nuestro pecado el que no quiere perdonar. Es nuestra naturaleza que aún no está siendo transformada por completo, la que no quiere perdonar. Si fuiste perdonado, según el verso 32 de Efesios 4, si fuiste perdonado por Dios, ¿qué te impide perdonar? Si fuiste perdonado por Dios, no hay excusa para no perdonar. Cuando Dios explicó esto, Jesucristo explicó esto en Mateo 18, a través de la parábola de los dos deudores, ¿la recuerdan? Dice que el primero que fue perdonado no quiso perdonar a su consiervo que le debía. Él fue perdonado por el rey. El rey le perdonó 170.000 años de trabajo. Y él no pudo perdonar 3 meses de trabajo. Pero no es que no pudo, perdón, no quiso. Mas él no quiso, dice la Escritura. La única excusa que tenés vos y que tengo yo para no perdonar es que no quiero hacerlo. Es mi pecado. La única excusa que tenés vos y tengo yo para no ir y pedir perdón es mi pecado. No hay otra excusa. Cualquier otra cosa es una excusa. ¿Hay alguien que está esperando tu perdón? Tal vez tu esposa, tal vez tu hijo, tal vez tu papá, tal vez tu hermano. Y está esperando tu perdón. Que perdones. ¿Hay alguien con el que tenés algo contra alguno, dice la Escritura, que puedas ir a solas y buscar la reconciliación? Vamos a orar al Señor. Tal vez estarás pensando en esta mañana, pastor, usted lo dice por mí. Yo sé que usted lo dice por mí. Tal vez estarás pensando en esta mañana, ¿quién le dijo? ¿Mi esposa fue y le dijo? ¿O acaso mi hijo fue y le dijo? ¿Y por eso está predicando por mí? Hermanos, estoy predicando por mí. Yo necesito tu perdón. La Escritura dice que todos ofendemos muchas veces.
y hay alguien que necesita tu perdón. Sus oraciones están siendo estorbadas. Su relación con el cuerpo de Cristo está siendo dañada. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros está siendo entristecido. Padre, es agradable cuando hablamos de la fe, es agradable cuando hablamos de tus bendiciones. Y es incómodo cuando prestamos atención a tus exigencias. Padre, queremos que el Espíritu Santo no se entristezca en nosotros. Queremos que, como cristianos que somos, el Espíritu Santo obre, controle de manera poderosa nuestras vidas. Que controle nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro cónyuge. Queremos que controle la relación con nuestros padres. Queremos que el Espíritu Santo controle y dirija nuestra relación con nuestros hijos. No queremos entristecerlo. Ayúdanos, Señor, a ser benignos unos con otros. A pensar bien de mi hermano que me ama, lo demuestre o no. A pensar bien de mi esposa que me ama. A pensar bien de mis padres que me aman. A ser benigno acerca de mis hijos, que a pesar de su rebeldía, yo sé que ellos me aman. A ser benignos unos con otros. A perdonarnos unos a otros. Padre, que nuestras oraciones no sean estorbadas por la falta de perdón. Que nuestros hermanos puedan ser restaurados por ese mismo perdón y la búsqueda del perdón. Señor, en todo sentido, en cuanto dependa de nosotros, podamos estar en paz los unos con los otros. Que si en algún momento tengamos que estar delante de tu tribunal y tú nos vas a pedir cuenta por lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, podamos decir con toda sinceridad: Señor, yo hice todo para reconciliarme. No me guardé nada para mí. Lo di todo para buscar la paz. Señor, queremos ser una iglesia poderosa. Queremos que en Bellavista puedan decir: estos que trastornan el mundo entero con el mensaje del Evangelio de Jesucristo han llegado a este lugar. Y necesitamos del perdón para eso. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por el tiempo juntos en esta mañana, por el desafío que hemos recibido. Y, Señor, por esas nuevas fuerzas que vienen cuando somos desafiados por ti. Que podamos proclamar tu evangelio, que podamos vivir vidas saludables espiritualmente unos con otros, que podamos orar a ti y no seamos estorbados, porque hemos abrazado el perdón como nuestra arma máxima para curar nuestras relaciones. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.